Centro Cristiano Amigos. Pues vamos a entrar. Hoy quiero estrenar una serie. Quiero arrancar contigo y no sé, estoy orando al Señor para ver si solamente los miércoles arranco esta serie o también los miércoles y domingo, porque creo que va a ser muy extensa, va a ser algo que tenemos tú y yo que aprender, y tenemos que, más que aprender, poner en práctica. Y hace algunos años ya había dado esta serie, pero dado que la iglesia es prácticamente nueva, estoy sorprendido porque el viernes pasado tuvimos nuestra fiesta de bienvenida y tuvimos pues a más de 100 personas que recibimos como por primera vez, que tienen una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, mucha gente nueva realmente. ¿Cuántos pudieron venir a esta fiesta de bienvenida? Levante su mano. O sea, son casi la mayoría de los que están viniendo los miércoles. ¿Cuántos tienen más de un año con nosotros? Levante su mano. Más de un año con nosotros, mire, son los menos. ¿Cuántos tienen más de 2 años con nosotros? Más de 5 años son los menos, pero hay mucha gente nueva, realmente nueva. Entonces, ya había yo dado esta serie, pero creo que es importante, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Ya te había hablado de esto, ya te lo había dicho, pero es importante que lo vuelvas a escuchar. Entonces, ¿de qué vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando de un tema muy importante, un tema que es fundamental. ¿Un tema que es qué? Vamos, si tiene ganas de participar hoy o no, ¿sí? Cuando yo le hago así es porque quiero que usted responda, ¿verdad? Entonces es un tema fundamental para nuestra fe, para nuestra vida como hijos de Dios. Y me refiero al tema de la oración. ¿De qué vamos a estar hablando? De la oración. ¿Qué es la oración? ¿Cómo se compone la oración? ¿Por qué es importante orar? ¿Cuál es el fundamento de la oración? Y la serie que vamos a estar hablando a partir del día de hoy se llama El poder de la oración. ¿Cómo se llama la serie? El poder de la oración. Y bueno, vamos a estar tratando muchos pasajes bíblicos, todo lo que la Biblia, o vamos a procurar abarcar todo lo que la Biblia nos enseña concerniente a la oración. Dicho sea de paso, somos una iglesia que está orando. Ya tenemos más de un año orando todos los días a las 7 de la mañana los hombres, de lunes a sábado, a las 7 de la mañana mujeres, de lunes a viernes, a las 10 de la noche de lunes a jueves los jóvenes, y el domingo toda la iglesia, quien quiera, es invitada para reunirse a la oración vía Zoom. Entonces no hay pretexto para no orar, y pues quiero entonces enseñar a la iglesia los principios, el poder de la oración. Acompáñame con tu Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, a partir del verso 5. Vamos a poner este fundamento: Jesús y la oración. Mateo capítulo 6, a partir del verso 5. Voy a leer la Reina Valera. Dice la palabra de Dios, verso 5, capítulo 6 del Evangelio de Mateo: cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Como los qué? Ay, jole, mira qué duro hablaba Jesús. Qué duro les decía a estas personas. Dice: no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Y cuál era la recompensa de estos fariseos hipócritas? Que les gustaba hacer largas oraciones en las calles, en los templos, en las sinagogas. Bueno, la recompensa que estos fariseos recibían era la adulación o la admiración de las personas. Pero hasta ahí llegaba esta recompensa. Ahora yo quiero preguntar, ¿cuántos aquí se conforman con esa recompensa? Con que la gente te vea y diga: wow, mira cómo ora, wow, mira qué espiritual, wow, mira cómo levanta las manos, wow, cómo adora. Esa era toda la recompensa que podían esperar estos hipócritas que oraban en las calles, en las plazas y en las sinagogas. Jesucristo dice: no seas como ellos. No seas como estos hipócritas que les gusta ser visto por los demás. Es decir, que gustan de las apariencias. ¿De las qué? Y sabes una cosa, una vida de oración está lejos de reflectores, está lejos de las apariencias. Dios no desea que tú y yo oremos por pura o por mera apariencia o por mera religiosidad. Porque déjame decirte que hay muchas personas, tristemente, que oran porque es parte de su religión, es parte de su cultura religiosa. Pero Dios no quiere eso. Dios desea que tú y yo realmente comprendamos el poder y el propósito y la efectividad de la oración.
Sigue diciendo el Señor Jesucristo, verso 6, mas tú cuando ores, no dices si es que oras. ¿Cuántos aquí oran regularmente? Levante su mano. A ver, levante su mano. ¿Cuántos, sean honestos, casi no oran? Levante su mano. Dice, yo casi no oro, la verdad. Bueno, para ti, para mí, como hijos de Dios, orar tiene que ser como respirar, como comer. ¿Cuántos aquí comen 3 veces al día? Levante su mano. Algunos hasta 5 veces al día, ¿verdad? Si ya les vi, se les nota que comen muy bien. Bueno, pues la oración tiene que ser como comer, como respirar, porque es la manera en que tú y yo nos comunicamos con Dios. Tenemos intimidad con nuestro Padre Celestial. Dice el verso 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Te recompensará. ¿De qué manera? En público. Todos queremos la recompensa, ¿cierto o no? Nos gustan las recompensas, pero no nos gustan los sacrificios. El Señor está diciendo, ¿quieres la recompensa? Bueno, métete en lo secreto. Cierra la puerta, métete a tu baño, a tu recámara, a tu alcoba, a donde quieras, pero enciérrate y busca a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve, ¿en dónde ve tu Padre? ¿Te recompensará de qué manera? Dios no tiene bronca, Dios no tiene problemas con darte fama. Él no tiene problemas con que tú seas conocido. Él no tiene broncas con que tú seas una persona de renombre. De hecho, está bien que tú busques eso, pero cuando tú te metes en oración es cuando Dios comienza a promoverte. ¿Sabes una cosa? Es importante que tú y yo entendamos los principios y el poder que tiene la oración en nuestras vidas. Y dice el verso 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Es decir, no hagas rezos innecesarios. ¿Cuánta gente piensa que orar es rezar? Jesucristo dice que no hagamos eso. Aquí lo estoy leyendo. Dice el verso 7, capítulo 6, no lo digo yo, antes de que me vea con ojos de ¿qué estás diciendo, pastor? No es lo que dice la Biblia. Jesucristo dice, y orando, cuando oren, no uséis, no hagan rezos, no digan vanas repeticiones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nuestro reino. Santa María. ¿Cuántas veces repites eso? Eso no es orar. Con todo respeto te lo digo, pero eso no es orar. ¿Cuántos aquí se comunican con una persona repitiendo siempre las mismas palabras? ¿Verdad que no? No, es imposible comunicarte con una persona si siempre le dices lo mismo. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Pastor, entonces ¿por qué Jesús habló del Padre Nuestro? ¿Y por qué nos dijo que oremos el Padre Nuestro? Bueno, el Padre Nuestro es un modelo. ¿Es un qué? ¿Es un qué? Modelo de oración. No significa que tienes que repetirlo. Es el modelo de la oración que Jesús nos enseñó a orar. Pero Él mismo está diciendo que no usemos vanas repeticiones. Dice que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Cuántos aquí antes usaban palabrerías para orar? Pura repetición, pura palabrería. Pues no pienses que Dios te va a escuchar con tu palabrería. Jesucristo dice, no te voy a escuchar con eso. No me comunico contigo por medio de palabrerías. Verso 8, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Me sigue? Y como parte de la instrucción de la oración, mira lo que sigue diciendo. Porque continúa, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea, de nada sirve que ores y ores y ores, y al final sigues guardando un montón de rencor en tu corazón en contra de tu hermano. ¿De qué te sirvió tu oración? De nada. Entonces, vamos a estar hablando
Yo quiero que no te lo pierdas porque esta serie va a ser poderosa. ¿Va a ser qué? Y si tú y yo aprendemos el poder de la oración, nuestra vida va a ser totalmente transformada. Ahora, escúchame bien, por favor. No hay nada más común entre los seres humanos. No hay ninguna actividad humana más universal e incluso ninguna más misteriosa y mal interpretada que la oración. Escúchame, los judíos oran, los musulmanes oran, los hindúes oran, los budistas oran, los shintoístas oran, los mormones oran, los testigos oran, los católicos oran, los adventistas oran, los cristianos oran, todo el mundo ora. Es la actividad universal por excelencia de todas las religiones. ¿Sabías eso? ¿Cuántos sabían esto? Todo el mundo lo hace. Inclusive en la nueva era se practica la meditación, la oración. Entonces, poca gente que practica la oración están seguros de que funciona y muy pocos creen que es necesario. Hay gente que dice: no, yo para qué oro, no es necesario orar. ¿Para qué oro? Ya Dios lo sabe todo. Pues, ¿para qué pierdo mi tiempo? Pero mira, ¿qué es la oración? ¿Por qué es necesaria la oración? ¿Cómo debemos orar? ¿Por qué debemos orar a Dios en el nombre de Jesús? ¿Por qué la oración no siempre es contestada de la manera que yo espero? ¿Cuándo debo dejar de orar? ¿Qué papel juega la fe en el proceso de oración? Si Dios es soberano y puede hacer lo que Él quiera, entonces ¿para qué orar? ¿Mi oración afecta o cambia el destino de mi vida? ¿Sabes? Todas estas preguntas y muchas más constantemente el ser humano se hace y no muestra otra cosa sino una indicación de una tremenda confusión y una mala interpretación que rodea el tema de la oración. Hay muchos cristianos, inclusive muchos cristianos, que dicen: bueno, ¿yo para qué oro si Dios ya lo sabe todo? ¿Para qué oro? Bueno, ¿yo para qué oro si he orado y no ha pasado nada? Entonces pues no tiene caso que siga orando. Y sabes, muchos cristianos han decaído en su fe porque no han sido respondidas muchas de sus oraciones. Yo quiero preguntar aquí, honestamente, ¿cuántas de tus oraciones han sido respondidas por Dios? Otra pregunta: ¿has hecho oraciones a Dios que no te ha respondido? Levantes tu mano. ¿Has orado por algo que no se ha hecho como tú esperabas? Levanta tu mano. ¿Has pedido a Dios por algo y ocurrió lo contrario? Levanta tu mano. Ahora, ¿cuántas personas han pedido por algo a Dios y se le ha concedido? Levante su mano. Mire, pensamos que orar, y vamos a verlo en este estudio, en esta charla, en esta serie. Pensamos que orar es venir delante de Dios y tratar de convencerlo de lo que nosotros queremos. Y ese es un problema. El no saber para qué es la oración, cómo funciona la oración, cómo se aplica la oración, va a traer un montón de problemas espirituales. Porque mucha gente que ha orado a Dios por algo y no ha ocurrido como él o ella esperaba, entonces se desanima, pierden la fe y dejan el camino de Dios. ¿Cierto o no? Yo conozco gente que porque le pidió oración a Dios por sanidad para un familiar, para restauración para un vecino o lo que sea, y resulta que Dios no respondió como esta persona esperaba o quería, entonces la persona se desanima, se decepciona y se va. Todo por no comprender realmente qué es la oración. Y en este curso o en esta serie, mi intención es ayudarte conforme a la palabra de Dios a discernir qué es la oración, para qué sirve, cómo oro, cómo me alineo a su voluntad. Entonces, en primer lugar, lo primero que debemos de entender es cuál es el fundamento de la oración. Tienes que saber que la oración fue instituida por Dios antes de que el hombre pecara. Es decir, la oración no fue el recurso que Dios utilizó para restaurar la comunicación que tenía con Adán.
Entonces, el fundamento de la oración, punto número 1, para entender el principio de la oración, es necesario entender la mente y el propósito del Creador. ¿Y quién creó la oración? Pues quien creó el universo, o sea, Dios. ¿A quién se le ocurrió la oración? A Dios. ¿Quién la diseñó? ¿Quién la inventó? ¿Quién la promovió y la propuso? ¿Pero sobre qué base? Mira, la oración, escucha, ponme atención acá, es un resultado de la estructura de autoridad entre el cielo y la tierra. Otra vez, ponme atención. La oración es el resultado de la estructura de autoridad. Vean conmigo, estructura de autoridad entre el cielo y la tierra. En pocas palabras, por medio de la oración, tú y yo establecemos la voluntad del Padre en el cielo, en la tierra. Es la estructura por la cual el hombre establece la autoridad divina. Es la manera por la cual Dios manifiesta su poder y autoridad en la tierra. ¿Me estás siguiendo? Mira lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 1, verso 26. Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré. ¿Y qué? Señoré. Subraya esta parte: señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Mira, el mandato del Creador fue para que el hombre dominara la tierra, y fue establecido en la declaración que señoré. Los parámetros de dominio fueron establecidos con esta palabra: que el hombre señoree, es decir, que el hombre ejerza dominio, que el hombre ejerza autoridad, que el hombre ejerza potestad. En pocas palabras, cuando Dios puso al hombre sobre la tierra, Dios le dio al hombre la autoridad para gobernar, para sojuzgar y señorear la tierra. ¿Me sigue? El responsable de la tierra es el hombre. Y Dios le dio la autoridad al momento de decirle: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza para que señoree. Nota que no dijo Dios para que señoremos como incluyéndose él mismo. Ahora, ojo con esto, no estoy diciendo que Dios no gobierna la tierra. Por supuesto que Dios lo hace, pero Dios lo hace a través de seres humanos. Hello. Entonces, quiero que ponga mucha atención, porque este tema va a estar muy interesante. Y si tú y yo abrimos nuestro entendimiento y nuestra mente, vamos a comprender que la oración es mucho más poderosa de lo que tú y yo nos podemos imaginar, y mucho más necesaria en nuestro día a día. Así que yo quisiera invitarte a que no te pierdas ninguna de estas conferencias, de estas charlas concerniente a la oración, porque vamos a ir descubriendo muchas cosas. Le vamos a quitar, escucha bien, le vamos a quitar a la oración el misticismo, y le vamos a quitar a la oración la religiosidad, porque muchas personas oran solamente por su religiosidad. Y Dios no quiere que tú y yo oremos solamente porque somos personas religiosas. La oración entonces enmarca, establece los dominios de autoridad de Dios sobre la tierra. El mandato del Creador para que el hombre dominara la tierra fue establecida en esta declaración: y señoré. Con estas palabras, el Creador definió los límites de su derecho para legalmente influenciar e interferir en el reino terrenal. Esto se basa en el principio de la integridad y el compromiso de Dios para su palabra. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha declarado, Dios lo cumple. Números capítulo 23, la Biblia dice que Dios no es hombre para que, ni hijo de hombre para que se... Entonces, al momento de que Dios le entrega la autoridad de la tierra al hombre, Dios dice: bueno, ya te delegué la autoridad, ahora tú eres quien debe de ejercer ese dominio sobre la tierra en correcta relación conmigo, para que se establezca mi voluntad sobre la tierra. ¿Ya te estás dando cuenta de esto?
No fue así como el Señor Jesucristo nos enseñó a orar. No lo acabamos de leer. Hágase tú qué. Hágase tú qué. ¿En dónde? Así como en dónde. Amada familia, le quito el suspenso. La oración tiene que ver más con la voluntad de Dios que con tus deseos. ¿Me sigue? Pero ¿por qué muchas veces nuestras oraciones no son efectivas? ¿Por qué muchas veces lo que hemos orado no produce resultados? ¿Por qué no vemos el resultado a nuestras oraciones? Simple y sencillamente porque no nos hemos alineado a su voluntad. Pensamos que orar es hacerle manita de puerco a Dios para que cumpla nuestros caprichos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y por eso oramos y nos decepcionamos, porque decimos, no, pues le pedí que hiciera esto y no lo hizo, pues me enojó. Y ahí está un montón de gente frustrada porque no está recibiendo lo que está pidiendo. Santiago dice, piden y piden mal. Piden pan y no les dan. Piden queso y les dan un. Y al rato se te atora en tu alma. Y no vuelves a poner un pie en la iglesia porque dices, no, la oración no funciona. Por supuesto, si estás pidiendo solamente para tus placeres, para tus deleites, olvídalo. Forget it. ¿Me sigue? Ahora, el propósito de Dios, escucha, capta este mensaje a la primera y vas a comprender todo el concepto de la oración. Y es más, probablemente con este primer mensaje ya ni siquiera tenga que desarrollar los demás, pero lo voy a hacer para poder dejar un buen fundamento. ¿Te parece? Capta esto primero. Esto es importantísimo. Quiero que digan conmigo, propósito. Dile más fuerte, propósito es más importante que mis planes. Una vez más dilo, propósito es más importante que mis planes. Esta verdad establece que el compromiso de Dios a su pensamiento original para la creación es una prioridad para Él. Y este motiva y regula todas sus acciones. Proverbios capítulo 19, verso 21. Proverbios capítulo 19, verso 21. Mira lo que dice. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. ¿Cuántos pensamientos dice que hay? Muchos. Mas el consejo de Jehová permanecerá. Otra versión dice, hay muchos pensamientos, hay muchos planes en la mente y en el corazón del hombre, mas el propósito, ¿el qué? El propósito de Dios es el que prevalecerá. Isaías capítulo 46, versos 10 y 11. Voy a leer mucha Biblia, así que anótalos por favor, porque es mucha información bíblica. Isaías 46, versos 10 y 11 dice, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo o mi propósito permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Isaías capítulo 55, verso 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿Lo que quién quiere? Vamos, ¿lo que quién quiere? No escucho, ¿lo que quién quiere? Dios. Lo que Dios quiere. Mi palabra, la palabra que sale de mi boca, dice Dios, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y sabes, ¿en dónde crees que tú escuchas la palabra que sale de la boca de Dios? Precisamente cuando estás orando, ahí recibes la instrucción de Dios para tu vida. El problema de mucha gente cuando ora es que solamente habla y habla y habla y habla y no deja hablar a Dios. 1, 2, 3. Uy, fue una híjole sin tantas ganas. Yo quiero animarte que a partir de esta noche, cuando tú ores, primero quiero animarte a que ores, en primer lugar. Y en segundo lugar, cuando ores
Guarda un instante de silencio y deja que Dios te hable. Te vas a sorprender de lo que Dios empezará a hacer en tu vida. Mucha gente ora, habla y habla y habla, y después de que le dice todo, y bueno, todo eso te lo pido en el nombre de Jesús, amén, y vámonos, córrele porque se hace tarde. No, la oración es de ida y vuelta. Tú hablas, pero también escuchas. ¿Cuántos aquí en la oración solamente hablan? Pues desde ahí ya estamos mal, porque no es un monólogo. ¿Me sigue? Hey, si captas esto, ya lo tienes todo. La oración no es un monólogo, es un diálogo en donde hablas y escuchas, en donde pides y recibes. Y muchos nos conformamos solamente con pedir y terminamos nuestra oración y lo único que fue un monólogo. Y Dios se queda así como Dios, no te vayas, tengo mucho que decirte. No, Dios, adiós, ya no tengo tiempo, ya se me hizo tarde, bye. Y te quedas sin escuchar la voz de Dios, el consejo de Dios, la voluntad de Dios. ¿Cuántos hasta aquí ya están comprendiendo algunas cosas importantes de la oración? A ver, levanta su mano. ¿Cuántos dicen? Habérmelo dicho antes, me hubiera evitado el curso de discipulado con Paco. Abro paréntesis, metas al discipulado. Muy importante. En el discipulado vemos la importancia de la oración, ¿verdad que sí, Paquito? Les enseñamos a orar. Efesios capítulo 1 verso 11. Escucha. Dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. ¿Conforme al qué? Del que hace todas las cosas según el designio de su ¿qué? Voluntad. Hebreos capítulo 6 verso 17 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, la inmutabilidad de su voluntad, interpuso juramento. ¿Qué nos dice este primer punto entonces en esta serie de la oración o del poder de la oración? Estamos viendo en el primer tema de esta serie el propósito de la oración. La serie se llama El poder de la oración. Este primer tema se llama el propósito de la oración. ¿Qué significa? Que el propósito de Dios, ponme atención acá, no te me distraigas, todos acá. El propósito de Dios es su voluntad y su deseo, los cuales Él mismo cumplirá. No obstante, es esencial saber que su compromiso para cumplir sus propósitos nunca serán a expensas de violar su palabra escrita o hablada. ¿Qué significa? Que Dios nunca cumplirá su propósito violando su propia palabra. Esto nos enseña entonces que si desde el principio Dios estableció la autoridad al hombre, Dios no va a irrumpir violentamente en la vida del hombre sin el permiso del hombre. Pero Él es Dios y Él puede hacer lo que quiera. Hay algo que Dios no puede hacer. Asústese conmigo. 1, 2, 3. No, pero un susto así de veras, porque eso es impresionante. ¿Cómo estás diciendo que Dios no puede hacer algo? Sí, hay algo que Dios no puede hacer. ¿Y sabes qué es lo que Dios no puede hacer? Mentir. Dios no puede decir una cosa y hacer otra. ¿Me sigue? Él es todopoderoso, pero Él no puede violar. ¿No puede qué? Su propia palabra. Él está sujeto a su propia palabra. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios justo. Y si Dios dice una cosa y hace otra, entonces sería
un Dios mentiroso, un Dios injusto. Y Dios no es así. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque Dios no es injusto ni mentiroso? Alguien que le pueda dar un fuerte aplauso a papá. Entonces, por medio de la oración, Dios nos revela su voluntad, pero al mismo tiempo se sujeta a su propia palabra. Porque Dios le delegó al hombre la soberanía, el señorío de la tierra. Y para que Dios haga algo en la tierra, necesita la colaboración del hombre. ¿Cuántos no lo habían pensado de esa manera? Porque decimos, es que Dios es todopoderoso. Sí, por supuesto. Y Dios lo puede hacer. Y Dios irrumpe. Y Dios hace lo que Él quiere. Porque Él es Dios. Pero nunca violando su propia palabra. Esto, amada familia, nos debe de ayudar a confiar en el Dios todopoderoso y misericordioso que tenemos. Porque si Dios ha prometido, Dios lo hará. Pase lo que pase, venga lo que venga, tú y yo podemos descansar en cada una de las promesas de papá. Alguien que le celebre con un fuerte aplauso, por favor. Entonces, esto nos lleva al segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto en esta charla? Dios, escucha bien, ha colocado su palabra incluso por sobre Él mismo. Luego la gente, ¿cómo? Sí, ese es ese compromiso a su palabra lo que da la base al principio de la oración. Dios está comprometido con su propia palabra. La palabra de Dios, escúchame bien, la palabra de Dios no solamente es una ley para el hombre, pero también es la ley de Dios. ¿Cuántos han escuchado el tema o la frase nadie por encima de la ley? ¿Cuántos han escuchado este tema? Ok. ¿Qué pasa si una persona, un juez, un magistrado, alguien que emite juicio, se posiciona por encima de la ley? ¿Qué crees que pasa? ¿Qué pensamos de ese juez o de ese magistrado que está por encima o que se puso por encima de la ley? ¿Qué pensamos de él? ¿Qué? Que es un corrupto. ¿Cierto o no? ¿Y sabes una cosa? Dios no puede estar por encima de su propia ley, porque entonces sería un Dios corrupto. ¿Cuántos están comprendiendo esto? ¿Cuántos no lo habían pensado así? Sean honestos, levanten su mano. Que dicen, no, yo no lo había pensado así. Bueno, es la verdad. Entonces, lo que es la ley de Dios se convierte en ley para Dios. Uy, están muy calladitos hoy. Estamos acá meditando, pensando. Lo que es ley de Dios se convierte en ley para Dios. Esto implica que cada palabra que Dios ha enunciado es también una ley a la que Él mismo debe sujetarse. ¿Sabes por qué? Por un rasgo de carácter de Dios. Y uno de los muchos rasgos de carácter de Dios es que Dios es íntegro. Por su integridad. ¿Por su qué? Por su integridad. Porque Dios es íntegro, entonces Dios debe de someterse y cumplir su propia palabra. Él mismo se someterá a sus promesas y a sus decretos. Wow, ¿no te da confianza esto? Mira, yo cuando estaba estudiando el tema dije, wow, ahora te amo más, papá. Ahora te amo más porque puedo estar seguro que sus decretos y sus promesas no cambiarán para mi vida, para la vida de mi familia, para la vida de mis hijos, para la vida de esta iglesia. Cada vez que yo oro por ti, espérame. Cada vez que yo oro por ti, cada vez que oro por mi familia, cada vez que oro por mis líderes, yo oro declarando la palabra de Dios. Y digo, Señor, tú dijiste en tu palabra que ninguna arma forjada del enemigo prospera en nuestra contra. Así que no lo digo yo, lo dijiste tú. Pero hoy me alineo a esa palabra y la establezco
para mi vida, para mi casa, para mi familia, para mis líderes, para la iglesia, para todas las congregaciones que estamos abrazando. ¿Y Dios qué va a decir? Dios va a decir: sí, yo lo dije, yo lo hablé, yo lo decreté, entonces estoy obligado a cumplirlo. Wow. Entonces, debido a su integridad, Él se somete a sí mismo a sus promesas y decretos. Salmo 119, versos 89 y 90 dice: para siempre, oh Jehová, para siempre permanece tu palabra en los cielos. ¿Permanece tu qué? De generación en generación es tu qué? Fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Salmo 138, verso 2 dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que ha engrandecido Dios? Su nombre y su qué. Dios es un Dios grande por su nombre y por su palabra. ¿Te está sirviendo esto? ¿De qué estamos hablando? Vamos, ¿de qué estamos hablando? El poder de la oración. ¿En dónde se fundamenta el poder de la oración? En el carácter de Dios, en el propósito de Dios. Número 3. Dios nunca violará o incumplirá su palabra. Damos por hecho entonces, si Él es íntegro en su palabra, entonces el tercer punto nos lleva a que Él no va a incumplir su palabra. Cuando Dios habla, Él mismo está voluntariamente obligado a obedecer su palabra. Por ende, toda ley de Dios es una ley para Dios. Él es fiel a su propia palabra. ¿Está quedando claro? ¿Cuántos lo comprenden? ¿Cuántos por el Espíritu Santo les es revelado que esto es así? Levante su mano. ¿Cuántos dicen sí? Así está en la Biblia, así lo creo. Y número 4, la santidad de Dios es el fundamento de su integridad y su fidelidad. Estos principios son esenciales para entender la naturaleza y el propósito de la oración. Son estos preceptos los que hacen que la oración sea necesaria. Notemos que Dios no dijo señoremos, hagamos al hombre, hablando Dios consigo mismo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿verdad? Desde aquí ya encontramos la Trinidad. Hay muchas personas que no creen en la Trinidad porque esperan encontrar este vocablo en la Biblia como tal. Si bien no está la palabra Trinidad en la Biblia, pero está la doctrina de la Trinidad en la Biblia. Tú la puedes encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Me sigues? Solamente una persona que no quiere entender no puede asimilar, simple y sencillamente porque no lo comprende en su mente racional o en su mente humana. Pero Dios es uno solo, manifiesto en tres personas. ¿Queda claro? Cuando Dios dice hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, Dios estaba hablando con sí mismo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Me sigue? Estaba hablando con él mismo y dice hagamos al hombre. ¿Para qué? Para que señoree. No dijo para que señoremos. Con esto Dios no se estaba excluyendo. Obviamente no estaba diciendo bueno, ahí te dejo y haz lo que quieras. No, le estaba dando al hombre la autoridad. El hombre iba a poder sojuzgar y gobernar la tierra en la medida en que estuviera bien alineado a la voluntad de Dios. Tú vas a gobernar tu familia, tú vas a gobernar tu casa, tú vas a gobernar tus negocios, tú vas a gobernar tus asuntos de una manera correcta en la medida en que estés bien alineado a la voluntad de Dios. ¿Te estás dando cuenta de esto? ¿Me sigues? Entonces, Dios creó algunas leyes principales. La autoridad legal para dominar la tierra fue dada solamente a la humanidad. ¿A quién fue dada la autoridad? Dios no se incluyó a sí mismo en la estructura legal de autoridad sobre la tierra. Le entregó esta autoridad al hombre. El hombre pasó a ser el mayordomo legal del dominio de la tierra. ¿Por qué crees que la Biblia habla de las llaves? Cuando Jesús dice y a ti te daré las llaves del reino. Habla del dominio, porque quien tiene las llaves tiene el dominio, ¿cierto o no? Quien tiene las llaves del carro es quien lo puede manejar. Quien tiene las llaves de la casa es quien puede entrar. Bueno, pues la oración es la llave también. Y el poder y la autoridad que Dios le dio al hombre fue por medio de delegar la autoridad para que el hombre gobernara en el mundo físico. Otro concepto importante, el hombre, escucha bien, el hombre es un espíritu con un cuerpo físico. Por consiguiente, solamente los espíritus con cuerpos físicos pueden legalmente funcionar en el reino terrenal. ¿Qué significa esto? Ponme atención acá.
muy importante, que todo espíritu sin cuerpo es ilegal en la tierra. Un espíritu que quiera manifestarse en cualquier lugar necesita un cuerpo. ¿Necesita un qué? Entonces anda buscando ahí un cuerpo en donde entrar para poder manifestarse. Pero un espíritu sin cuerpo es totalmente ilegal. Si tú dices, pastor, en mi casa pasan cosas, se mueven cosas, abren y cierran puertas, abren y cierran latas, y alacenas, se caen platos. Bueno, reprende ese espíritu. Está de ilegal en tu casa. ¿Me sigue o no? Está buscando un cuerpo en donde entrar para manifestarse. Pero en el momento en que no hay un cuerpo, entonces está de ilegal. No tiene visa, no tiene pasaporte. Puedes echarlo así en el nombre de Jesús. No eres legal, no eres bienvenido, así que te largas de este lugar en el nombre de Jesús. Sin tanto rollo, sin tanto aspaviento, con la autoridad que tienes como hijo de Dios. Este principio lo encontramos en la iglesia. Jesucristo dijo, escucha, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no podría enviar al Consolador. Pero si me voy, entonces ustedes recibirán al Consolador, el Espíritu de verdad. Te tengo noticias. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo tiene un espíritu que es el Espíritu Santo. Esa es la razón por la cual el Espíritu Santo está de manera legal operando en esta dispensación, en este tiempo en la tierra, porque el Espíritu tiene un cuerpo en donde mora, y ese cuerpo es la iglesia. Dáselo fuerte. Ahora, ¿qué crees que va a pasar? Que cuando venga Cristo por su iglesia, ¡pum!, la iglesia es tomada, es sacada, como dice su nombre, eclesia, llamados afuera, tomados para ser llevados afuera. Somos sacados de la escena mundial. Pero entonces el Espíritu Santo, al no tener dónde morar, porque la iglesia, que es el cuerpo de, ya no está en la, entonces también el Espíritu Santo tiene que, ¿te das cuenta? Y entonces el periodo de gracia en el que estamos viviendo se acaba, porque la gracia que vivimos hoy la disfrutamos por medio del Espíritu Santo, que redarguye de pecado, justicia y juicio el corazón de la humanidad. ¿Me estoy explicando? ¿Cuántos están comprendiendo el mensaje? Levante su mano, a ver. Baje su mano, sea honesto. ¿Y cuántos dicen, pastor, no entiendo ni papa? A ver, honestamente, ¿alguien no entiende nada? ¿Sí? ¿Todos entendemos el mensaje? ¿Está quedando claro entonces? Ok, ¿vamos bien entonces hasta aquí? ¿Sí, pastor José? ¿Sí? Ahí, cátame, dime si estoy diciendo alguna incoherencia. Aquí teólogos, pastor Martín, pastor José. Aquí el licenciado Francisco. ¿Vamos bien? La cuarta persona de la Trinidad, mi esposa. ¿Vamos bien? Perdón, fue un chascarrillo. Ya mejor no voy a decir nada, porque luego en redes sociales me tiran. No, ay Dios, si usted supiera la gente en redes sociales, que porque ya engordé, que porque ya estoy más canoso, que porque estoy más pelón. O sea, le andan buscando por 3 pies al gato. Pues ¿qué? ¿Qué porque critico? ¿Qué? No te critico, amor, no inventes. Entonces, ¿quedó claro eso del espíritu ilegal sin un cuerpo? ¿Sí? ¿Por qué crees entonces que el cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, y ahí mora quién? El espíritu. ¿Sí quedó claro? Ok, ahora, cualquier influencia, escucha, cualquier influencia o interferencia del reino sobrenatural en la tierra es legal solamente por medio de un humano. ¿Por qué crees que los demonios quieren posesionar a las personas? ¿Por qué crees que los demonios quieren operar en la vida de las personas? Ahora, abro paréntesis aquí, y tengo que ser muy objetivo con esto. No todo lo que sucede es influenciado por demonios. No le echamos la culpa a los demonios todo el tiempo. La Biblia enseña que hay 3 enemigos. ¿Cuántos enemigos? 3 enemigos: Satanás, el mundo y la carnívora, la carne. Y muchas veces cosas que le atribuimos a demonios no son más que nuestra propia carne.
Para eso se requiere algo del Espíritu Santo que se llama discernimiento espiritual. ¿Cómo se llama? Ok, pero esa es otra historia, eso es otro tema. Después te voy a hablar de los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí quisieran saber más de los dones del Espíritu Santo? Levante su mano. ¿Cómo operan? ¿Cómo funcionan? Yo creo que sería una buena charla, ¿verdad, Paco? Enseñarle a la iglesia sobre los dones espirituales. Muy bien. Entonces, ¿quedó claro el fundamento? ¿La autoridad de la oración? ¿Sí? Es importante el propósito de la oración. Ahora, ya para terminar esta primera charla, quiero irme rápido con ustedes diciendo, ¿qué es la oración? Vamos a definir y con esto termino esta primera charla. ¿Qué es la oración? Con todos estos conceptos tomados de la palabra de Dios, podemos entender entonces, escucha, que la oración es darle al cielo licencia terrenal para influenciar la tierra. En pocas palabras, la oración es la licencia terrenal para la interferencia celestial. Otra vez, la oración es la licencia terrenal para la interferencia celestial. Es una de las definiciones de orar. ¿Por qué oro? Porque por medio de mi oración yo permito que el cielo invada la tierra. ¿Me estoy explicando? ¿Te das cuenta lo importante que es orar? Porque por medio de la oración doy permiso legal, porque Dios estableció esta legalidad desde el principio de que el cielo interfiera en mis asuntos. Por medio de la oración le doy permiso al cielo de interferir en mi matrimonio. Por medio de la oración le doy permiso al cielo de interferir en la vida de mis hijos. Por medio de la oración le doy permiso al cielo. Literalmente le digo, Señor, no sé qué hacer en mi matrimonio, con mis hijos, en mi economía. Por eso oro para que por medio de tu voluntad sea hecha en mi vida. Y ahora mi vida comience a dar un vuelco de acuerdo a la voluntad de Dios. Mira, la oración es ejercer nuestra autoridad legal en la tierra para invocar la influencia del cielo sobre nuestras vidas. Veamos algunos ejemplos, porque algunos me dicen, pastor, no estoy muy convencido, esa teología no me gusta, matarilero. Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia. Segunda de Crónicas 7:14. Mira lo que dice la Biblia, Segunda de Crónicas 7:14. Ponme atención, dice: si se humillare, ¿mi quién? ¿Mi quién? ¿A quién le está hablando aquí Dios? ¿A quién le habla? ¿Cuántos son pueblo de Dios? No le está hablando a cualquier persona. Le está hablando al pueblo de Dios, que en el Antiguo Testamento representaba a Israel. Ahora tú y yo somos pueblo de Dios. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces esta palabra es para ti y esta palabra es para mí. Mira lo que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre, ¿el nombre de quién? Es invocado, no el nombre de ninguna virgen. Perdónenme para los que me están viendo por internet, I'm sorry for you, pero la Biblia no menciona eso. No el nombre de ningún santo, no el nombre de ningún ángel. Porque mucha gente dice: ay, es que yo siempre le pido a mi ángel de la guarda. No, por eso te va como en feria. Es solamente a Dios. ¿A quién? Por medio de Jesucristo, a quien debemos de pedirle. A nadie más. Ni a mi abuelito que se murió y era bien santo. No, ni a tu abuelito que se murió. Solamente a quién. Mira lo que sigue diciendo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre, no el nombre de cualquiera, mi nombre es invocado. Y mira lo que dice: ¿y qué? ¿Y qué? No, más fuerte. ¿Y qué? Oraren. Número 1. Número 2. Y buscaren mi qué. Número 3. Y se convirtieren de qué. Mira, 3 cosas: humillarnos delante de Dios, reconocer que solamente nuestro Dios es Dios, orar, buscar su rostro, convertirnos de nuestros malos caminos. Dice, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Entonces, ¿yo qué? ¿El Señor qué va a hacer? Oír. Lo primero que Dios hace con la oración de su pueblo,
Cuando está alineada al corazón de Dios, lo primero que Dios hace es... Y luego, mira lo que dice. Número 2. ¿Qué va a hacer Dios? Número 2, va a perdonar pecados, es decir, va a quitar estorbos. Y número 3, ¿qué va a hacer el Señor? Escucha, mucha gente no ha sido sanada en su tierra, no porque Dios no haya escuchado su oración, sino porque todavía no se han quitado los estorbos de su vida. 1, 2, 3. ¿Te das cuenta? Horas y horas y horas, pero no quitas el estorbo en tu vida. Horas y horas y horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas. ¿Y de qué sirve si no quitas el estorbo en tu vida? Mira lo que dice el Señor. Entonces, ¿yo qué? Oiré desde los cielos. Número 2, perdonaré sus qué. Y número 3, y sanaré su tierra. Pero esto viene en consecuencia, en respuesta de haber hecho nuestra oración. Ahora te tengo noticias, ponme atención. El Señor escucha la oración de todo el mundo, pero solamente está comprometido a responder la oración a sus hijos. ¿Me sigue? ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Y como un padre, sus hijos pueden venir delante de papá y pedirle sus necesidades de acuerdo a su voluntad. ¿Me sigue o no? Ahora yo pregunto, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Crees que la enfermedad es voluntad de Dios? ¿Ah? ¿Crees que la pobreza es voluntad de Dios? ¿Crees que la angustia es voluntad de Dios? ¿Crees que la ansiedad es voluntad de Dios? Entonces cada vez que tú vienes delante de papá y pides sanidad, pides fortaleza, pides restauración, pides provisión, estás pidiendo de acuerdo a su voluntad. ¿Me sigues? Y Dios, como un buen padre, va a suplir. ¿Va a qué? La necesidad de sus hijos. Ojo con esto, no los caprichos. Porque déjame decirte, no sé si sabías, pero una cosa es lo que quieres y otra cosa es lo que necesitas. Una cosa es la voluntad de Dios para tu vida y otra cosa muy diferente es tu propia voluntad. Hello. ¿Está aquí? Por eso cuando ores, asegúrate de pedir de acuerdo a su voluntad. El joven que está orando por encontrar una buena muchacha, que dice: Señor, no quiero andar besando ranas. Mira, señorita, levánteme la mano. Todas las señoritas en edad casadera, todas las señoritas, levántese, si por fe no le hace. Todas las señoritas en edad, todas, dije todas. Si no estás casada, levanta la mano. Eso, baje la mano. Ahora los jóvenes en edad casadera, levante la mano. Si no estás casado, levanta la mano. No tienen que andar besando sapos para ver si ese es el príncipe azul. No. Voltea con tu vecino y dile: no beses sapos. Pídele a Dios tu compañera. Y no andes desperdiciando el tiempo. Abro paréntesis. Déjame decirte algo, con todo respeto, y con todo respeto para los padres. Igual los papás son los que mandan en la vida de sus hijos. Pero si tu hija, tu hijo todavía no ha terminado una carrera, todavía no es sustentable, ¿qué anda haciendo de novia o de novio? ¿Qué anda haciendo? Si el noviazgo es para la boda, no para andar prendiendo el boiler nomás. Perdóneme que se lo diga, papá, se lo tengo que decir. El noviazgo es la antesala al matrimonio, no para andar de manita sudada. ¿Eso qué? Yo sé que 2, 3 hijos van a decir: pastor, ¿para qué vine? No me importa, la palabra de Dios. No quiero que te juntes con filisfeas y filisfeos.
Quiero que encuentres a la persona correcta. Y para eso no será besando sapos, créeme lo que no. Verrugas te van a salir en la boca si andas besando sapos. Busca la voluntad de Dios. Alíñate su voluntad. Señor, tengo 15 años, ¿me das un novio? Ay, Dios te va a decir, ay, mi niña, ay, bebé. ¿Me sigue o no? Orando de acuerdo a su ¿qué? Voluntad. Por eso muchas cosas que has pedido no las has recibido porque no van de acuerdo a su. ¿Sí me estoy explicando o no? ¿Cuántos están comprendiendo el mensaje? Ok. Mira lo que dice Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿La necesidad de qué? Orar siempre. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo. ¿Orando qué? En todo tiempo. Primera los Tesalonicenses 5:16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Entonces, ¿de qué nos habla la Biblia? De que siempre tenemos que estar orando de acuerdo al propósito de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, ya para terminar, póngase en pie porque ya lo veo medio aburrido. ¿Cuántos están aprendiendo algo esta noche? ¿Cuántos recibieron un mensaje bueno esta noche? Ahora escuche, para terminar. Dios no hace nada en la tierra sin la cooperación de un hombre. Quiero preguntar, ¿cuántos quieren aquí cooperar con la voluntad de Dios en la tierra? Levante su mano. Ok. Si tú quieres ser un colaborador de Dios, tienes que empezar a orar. Hey, es diferente. Es diferente servir con Dios que servir a Dios. Acá. Mucha gente puede estar sirviendo a Dios sin estar con Dios. Yo no sé tú. Yo prefiero servir con Dios. Porque si sirvo con Dios, lo que estoy haciendo es alineándome a su voluntad para hacer lo que Él quiera en mi vida. Cuando sirves a Dios, sin Dios, querrás hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad, a tu manera, como tú crees. Y por eso hay un montón de broncas. Por eso tienes un montón de conflictos. Por eso tu ministerio no crece. Por eso te metes en muchas broncas. Hoy te reto, y este reto es para mí principalmente. Hoy renuncio a mi vida para servir a Dios y decido servir con Dios. ¿Cuántos quieren hacer lo mismo? ¿Cuántos pueden notar la diferencia? No es lo mismo, amados, perdónenme, los que me están viendo en internet, los teólogos y ultra que me echan tierra, haters, los bendigo en el nombre de Jesús también. No nos vayamos a encontrar haciendo la obra de Dios sin Dios, exactamente como el apóstol Pablo, que pensaba que servía a Dios, pero estaba dando coces contra el aguijón. Dura palabra, ¿no? ¿Es dura palabra? Pero mira, José, ya, vamos a dejarnos de rollos de servir a Dios y vamos a enfocarnos a servir con Dios. Porque si sirves con Dios, entonces no harás tu voluntad, sino harás la voluntad de aquel con quien estás caminando. Dale un fuerte aplauso si tú lo crees, si tú dices yo quiero hacer eso también. Para terminar, toda acción tomada por Dios en el reino terrenal requirió el envolvimiento del ser humano. Escucha, para rescatar a la humanidad del diluvio, Dios necesitó a Noé. Para crear a una nación,
Dios necesitó a Abraham. Yo te pregunto, ¿tú crees que Dios hubiera podido levantar a los judíos sin la necesidad de levantar a Abraham? ¿Lo pudo haber hecho, sí o no? ¿Tú crees que Dios no hubiera podido rescatar a la humanidad del diluvio sin haberle pedido a Noé que hiciera un arca, sí o no? ¿Tú crees, por ejemplo, que Dios pudo haber sacado de Egipto, de la esclavitud, a Israel de Egipto sin la necesidad de Moisés? ¿Lo pudo haber hecho, sí o no? ¿Tú crees que Dios pudo haber permitido que Israel poseyera la tierra prometida sin la necesidad de Josué? ¿Tú crees? Vamos, ¿cuántos creen que Dios lo pudo haber hecho? Dios simple y sencillamente no pudo haberse abstenido de usar a Noé, de usar a Abraham, de usar a Josué, de usar a Moisés. Es más, inclusive Dios pudo haberse abstenido de usar a Jesús o de enviar a Jesús hecho hombre. Pero cada vez que Dios ha intervenido en la tierra, cada vez que Dios ha intervenido en la humanidad, siempre ha requerido levantar a un hombre, a una mujer. Yo estoy convencido de que Dios va a traer un avivamiento, un despertar a esta ciudad. Y estoy convencido que Dios quiere usarte a ti y quiere usarme a mí. Así que no vamos a desperdiciar la oportunidad para ser instrumentos de su gloria, y que en esta temporada la presencia de Dios llene toda la tierra. Si lo hizo en el pasado, levantó a un Noé, levantó a un Abraham, levantó a un Isaac, levantó a un Jonás, levantó a una Esther, ¿por qué no te va a levantar a ti? ¿Por qué no me va a levantar a mí para hacer su voluntad y establecer su reino? Yo quiero participar en eso. Yo quiero participar en eso. En cierta ocasión John Wesley dijo: Dios no hace nada si no es en respuesta a una oración. Por lo tanto, la oración no es una opción para la humanidad, sino una necesidad. Si no oramos, el cielo no podrá interferir en los asuntos terrenales. Es tiempo de orar. Es necesario orar. Es momento de orar. Obviamente orar y actuar. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Inclina tu rostro. Padre, estamos iniciando esta serie tan fascinante, tan interesante sobre la oración. Yo te pido, papá, en el nombre de Cristo Jesús, que nos ayudes a tener entendimiento en tu palabra. La revelación ya está. Ahí está la palabra escrita. Ahora te pedimos, Señor, ilumina nuestro entendimiento en el tema de la oración, para que la oración deje de ser una actividad religiosa en nuestra vida y se convierta en parte esencial de nuestra naturaleza como hijos tuyos. Señor, hemos pedido muchas cosas y muchas las hemos pedido mal. Hoy te pedimos perdón, porque muchas de nuestras oraciones han ido en virtud de querer satisfacer nuestra voluntad o de querer obtener algo de parte tuya conforme a nuestra voluntad. Pero hoy entendemos que orar no tiene solamente que ver con mi voluntad, sino principalmente con la tuya. Así que hoy me alineo a tu voluntad, y hoy decido, en el nombre de Cristo Jesús, no solamente trabajar para ti, sino trabajar contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, toma autoridad en esta iglesia sobre todo espíritu de religiosidad que quiere encuadrar y encerrar la oración en mera actitud religiosa. Y Señor, declaro que la oración se convierte en nuestro estilo de vida. En el nombre de Cristo Jesús. Hoy no quiero mandarte a casa así. Yo quiero invitarte a que, si tú necesitas un refrescar en la oración, levanta tus manos. Levanta tus manos. Si tú dices: yo necesito un avivamiento en mi oración. Mi oración se había convertido en algo aburrido, algo tedioso. Después de 5 o 10 minutos ya no sabía qué decir. ¿Sabes? Vamos a aprender el modelo y vamos a aprender juntos a pedirle al Señor. Levanta tus manos ahí. Padre, Espíritu Santo, yo oro por esta congregación hermosa y te pido que nos lleves a conocerte de una manera plena y hacer oraciones que vayan de acuerdo a tu voluntad. Nos sometemos a tu autoridad, nos sometemos a tu voluntad. Y Señor,
Declaramos que mientras oramos, nuestro corazón es transformado, nuestra vida es afianzada, nuestros pensamientos son corregidos y, Señor, nuestros pasos se dirigen a tu voluntad. Bendigo esta iglesia, bendigo esta casa, bendigo esta familia y en el nombre de Cristo Jesús declaro tu perfecta voluntad en cada uno de ellos. Y si alguno estuviera haciendo las cosas fuera de tu voluntad, Señor, por medio de la oración, ellos comienzan a alinear su corazón. Háblales, Padre. No los dejes en paz hasta que ellos alineen su corazón a tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Oramos por los diezmos y las ofrendas. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada familia y a cada dador alegre, a cada persona que fielmente hoy entrega su diezmo o su ofrenda. Te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tú les bendigas conforme a tu palabra, porque tu palabra dice: dad y se os dará. Señor, yo oro en esta noche conforme a tu palabra. Dad y se os dará. Medida buena, abundante y remecida darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. Así que en el nombre de Cristo Jesús, yo declaro que el que da, recibe al 100 por 1 desde ahora y para siempre. Y toda la iglesia dice: amén. Podemos dar un fuerte aplauso a Dios por esto. Centro Cristiano Amigos.